Esta es la segunda parte de la novela Mastery Prime, y creo que en estas fechas y los momentos en los que pasamos no podría haber existido un mejor momento para presentarles este resumen de la segunda parte. Lamento mucho la tardanza por este resumen, ya que casi son 3 meses de la primera parte, pero he tenido un par de problemas con el canal y debido a cierta censura me ha costado algo de trabajo editar y resumir la obra sin tener que hacer enojar al algoritmo de la plataforma. Por lo que si quieren ver la versión sin censura de este video, pueden ir a mi Patreon, donde lo dejaré gratuitamente a quienes me sigan por un tiempo limitado. Debido a los tiempos en los que pasamos, creo que esta parte de la historia tiene un mensaje muy importante, y me ha costado trabajo opinar de ello sin censura. En fin, si quieren saber la razón por la cual me atrasé con el video y otras cosas, lo pueden ver al final. Vamos con el intro. Solo tengo que hacer 3 cosas, capaz de mucho, y saber de coches y volver. Jugar La vida está llena de online. decisiones difíciles, allá cada uno con su conciencia. No tiene por qué. No tiene por Esta qué. era la fiesta de lanzamiento del DVD de Evangelion. Mastery Prime o Mastery Prime, espero que así se pronuncie, es unas novelas de Zero Calcare. Si no han visto el primer video, les recomiendo verlo antes de seguir con este video. Y antes de proseguir, les daré un gran resumen de los puntos importantes de la primera parte. Zero viajaba a la boda de su amigo Jabalí. En el camino se comprometió a ir a una conferencia de prensa con un político. Llegando a la boda se reconectó más o menos con sus viejos amigos, quienes le comentaron que querían entrar a una licitación. Zero se une con ellos y descubre que Seko es un maestro. La boda pasa y termina con un hermoso discurso de Sara. Cabe resaltar que a la par de la historia vemos también una historia metafórica de un mundo posapocalíptico donde Zero vive con sus amigos, y un niño y un anciano los observan explicando qué son los demonios de la adultez y dándonos una metáfora de estos. En fin, comenzamos. El niño y el anciano discutían una vez más. El viejo le decía al niño que deberían estudiar bien los demonios de las cosas bulliciosas. El niño preguntaba por qué estudiaban esos demonios, a lo que el anciano le decía que si no los estudian, los olvidarán, y si los olvidan, perderán. El niño lo ve a los ojos y le pregunta qué pasará si pierden, a lo que parecen Zero y sus amigos mientras el niño se responde a sí mismo diciendo, esto no es un juego, es la guerra. Zero se encuentra discutiendo con el armadillo acerca de por qué dejó que sus amigos vinieran a su casa. Zero no sabe por qué hizo lo que hizo. Entonces vemos un recuerdo donde Sara sugirió que hicieran reuniones en su casa, ya que Zero tenía mucho trabajo. Y Zero simplemente dijo que sí, sin pensarlo. El armadillo está muy molesto por esto, y dice que esto es como tirar un balde de semillas para que 6 millones de palomas vengan a su casa. En el momento en que suena el timbre, inmediatamente llegan los amigos de Zero elogiando su casa, y diciendo lo enorme que es. A lo que Seko menciona que probablemente se mude ahí. Zero les muestra la casa mientras Seko sigue haciendo comentarios de mudarse con él. Al abrir la puerta del cuarto invitado dice que se va a orinar en ella para poder apartarlo. Zero toma a Seko del cuello riéndose de sus bromas diciéndole en voz baja que preferiría tener un animal en el culo antes de tenerlo a él como compañero. Seko le pregunta que si al menos puede dar su dirección para su arresto domiciliario, ya que tendrá un juicio próximamente. Zero se disculpa y le pregunta sobre el caso debido a que es algo serio. Tras preguntarle una larga lista de crímenes que ha cometido, Seko dice que no es ninguno de ellos, y que el juicio será en 6 meses. A lo que Zero le dice que no hay problema, ya que no le preocupa nada el futuro lejano. Zero comenta que tiene prisa y que tiene mucho trabajo, y les dice que empiecen la reunión. A lo que Kaya menciona lo enorme que es su casa, y que también se podía mudar ahí. Zero se molesta y les dice que no busca compañeros en esta casa, ya que su casa es su bastión de la seclusión, su fortaleza de su edad. Su precioso. Sara interrumpe a los demás y le dice que tienen que empezar con la junta, y que todos están cansados del trabajo así que tienen que empezar, menos Jabalí, que está desempleado. Sin embargo, sus amigos siguen haciendo comentarios acerca de lo enorme que es la casa de Zero y de cómo obtuvo esto haciendo dibujitos. Sara intenta retomar la seriedad de la junta, entonces Zero pregunta por Julia Cometis, a lo que Kaya y Seko le responden con poco entusiasmo que no saben ni les importa. Kaya también le pregunta a Seko qué diablos hace ahí, ya que no es parte de la licitación, a lo que Seko le responde que le gusta pasar tiempo con las personas que tolera, además de que Zero tiene el GTA, y le gusta ver trabajar a personas con obligaciones, ya que le hace disfrutar su libertad, a lo que Zero recapacita y recuerda que jamás invitó a Seko a las reuniones, ni le comentó algo acerca de poder ir a su casa. Y también recuerda que en el pasado Seko siempre ha tenido la habilidad de convertir una situación común en un caos sin sentido. Por favor, Seko, cállate, ya no abras la boca. Ah, pero les digo, oficiales, un poco de humor no les haría daño. Después de todo les juro que eso no parecía una bomba. Seko, cállate la maldita boca. No es que Seko sea malicioso, simplemente no puede calcular las consecuencias de sus actos. Chicos, estamos encerrados en este lugar. Por favor, hay 50 personas siguiéndonos que nos odian. Solo somos Seko y yo.
pero por el momento... ¿dónde está Seco? En un momento regreso, voy por un helado. ¡Aléjate de la puerta! ¡Pero es hora del helado! Sarah sigue con la junta e intenta darle los pormenores del asunto. Zero intenta mantenerse enfocado, pero su atención se dispersa fácilmente. Después de un tiempo, Sarah y Kaya piden permiso para salir a fumar. Sarah comienza a platicar con Kaya. Ella le dice que está cansada de vivir en las afueras de la ciudad, que quiere su propia casa. Sarah le pregunta por qué no vive con Detestable, ya que llevan 10 años juntos. A lo que Kaya responde que no puede, ya que Detestable es muy terco y no quiere ceder nada. Siente que la relación se ha estancado y no ha avanzado en lo más mínimo en los últimos 10 años. Menciona que Detestable vive su rutina haciendo siempre lo mismo cada día sin querer salir de ella y no hacer nada que le afecte. Y cada vez que quiere probar o hacer algo nuevo, tiene que discutir intensamente con él para hacer el más mínimo cambio en la rutina. Y que cada pequeño cambio en la vida la deja exhausta de discutirlo, para finalmente revelar que quiere tener un hijo y no tiene tiempo para discutirlo con él. Sarah la interrumpe comentando que ella tiene el problema contrario, ya que en su relación su novia quiere avanzar y casarse con ella, mientras que ella piensa que están bien como están. Esto sucede porque hace no mucho tiempo el matrimonio entre mujeres era ilegal, y ella ponía esto de excusa para no casarse, pero ahora que se ha probado, se le agotan las excusas para no hacerlo. Y más aún, su novia quiere adoptar un niño ya que sus instintos maternales le han aflorado, por lo que si legaliza la adopción tendrá más problemas con su novia. Kaya le dice que la entiende un poco, pero que en su caso tiene 38, por lo que el tiempo para tener hijos se le está acabando. Mientras tanto, dentro de la casa, Zero y Detestable tienen una discusión un poco similar. Zero le pregunta a Detestable por qué no quiere vivir con Kaya, a lo que Detestable dice que vive en un lugar muy pequeño y apenas puede pagarlo. Ni siquiera le alcanza para pagar los libros que Zero escribe. Y encima de todo, Kaya quiere tener un hijo, algo que no podría pagar ya que ni él ni Kaya tienen una familia que los apoye ni un trabajo seguro. Zero recordó que las mismas palabras se las había mencionado a Detestable hace 8 años, por lo que parecía que la vida de él se había pausado y ambos se habían cristalizado como un mamut en la era de hielo. Y lo peor era que Zero se veía a sí mismo reflejado en la misma situación, haciendo lo mismo que hacía hace 8 años. Si bien es cierto que su vida ha mejorado en estos años, las cosas que sus amigos han logrado y cómo han avanzado en sus vidas lo hacen sentir como si él también estuviera congelado de la misma manera que Detestable. Kaya y Sarah regresan. Le comentan a Zero que tienen que terminar de redactar para el próximo viernes. Javier dice que por él está bien, ya que él no tiene trabajo. Zero le comenta que no puede, ya que tiene que presentarse en un panel con un político, como lo ha mencionado varias veces durante la junta y los últimos días. Y Seco, a quien nadie le preguntó, dice que no puede ir el viernes porque lo llamó el director a una junta. Zero le recuerda que él ni siquiera debería estar en la junta, a lo que Seco le responde diciéndole que ya casi termina de pasar el GTA. Seco también comenta acerca de su método de enseñanza, y vemos como en un recuerdo donde una niña quiere repetir el ejercicio que Seco les enseñó, él le responde que deje de ser una vez trasero y que le copie a los demás, ya que el día de mañana el profesor no estará ahí para salvarla, algo que obviamente molesta a sus estudiantes. Después de esto vemos como ni Kaya ni Sarah pueden creer que Seco haya conseguido trabajo de maestro, y acuerdan para verse el próximo domingo. Antes de irse, Zero detiene a Detestable para preguntarle si fue un error acceder al panel con el senador. Él le responde que no sabe si fue lo correcto, pero que es muy difícil el retractarse ahora, aunque le comenta que también debe apegarse a sus creencias, a lo que Zero recuerda cuando era más joven y Detestable comentó de que debía crear su propia regla de no nazis, no policías, no política. Zero le agradece a Detestable por su consejo y se despide pensando que tiene miedo de convertirse en alguien más sin notarlo, a lo que al salir de la casa de Zero, Kaya le menciona a Detestable que Sarah los invitó a la obra de teatro de su novia, lo que podría ser divertido. Detestable recuerda que tiene cosas que hacer ese día, o más que nada tiene su rutina que quiere seguir, algo que le comenta a su amigo imaginario, por lo que le comenta a Kaya que si salen hoy no podrán salir mañana. Kaya no escucha lo que él dice y menciona que está emocionada de salir hoy al teatro y mañana al concierto. Detestable insiste en que no pueden hacer ambas cosas. Kaya no escucha lo que él dice y menciona que está muy emocionada en hacer ambas cosas. Kaya se molesta con él y dice que deje de hacerle caso a su amigo imaginario, cosa que hace que el amigo imaginario se enoje. Kaya se resigna y dice que solo ella irá a la obra de teatro, a lo que Sarah comenta que Julia le acaba de llamar y que tal vez ella irá con ellos. Intenta llamar de regreso a Julia pero no contesta el teléfono, y Javier le pregunta algo que todos tienen duda. Le pregunta por qué se volvió a contactar con Julia, su enemiga mortal con quien siempre tuvo problemas y a quien le destruyó la vida. Jabalí le pregunta si lo que quiere es, pues, satisfacer sus deseos carnales con ella, como si fuera una especie de venganza, a lo que Sarah le dice abruptamente que no, que ella tiene novia, pero que ha recapacitado lo que pasó en el pasado. Menciona que fue algo triste cuando volvió a ver, después de tantos años, a Julia. Ambos tenían ya 30 y tantos años, con amigos totalmente diferentes a los que tenían en la primaria. Recordado también cuando se encontraron con su amigo Montini, quien por fin había conseguido una novia,
y a quien le había mentido acerca de ser el líder de la escuela en la primaria, cuando en realidad Montini era el tipo al que Conrado bulleaba todo el tiempo. Por lo que se puso a pensar que lo mismo le pudo haber pasado a Julia, que a pesar de ser una persona insoportable, cuando ellos la conocieron y después del incidente, ver un pulpo en la garganta para más detalles, tengo un video del resumen de esa obra, lo pueden ver en la descripción. Pero entonces Sara la miró a los ojos y se dio cuenta de que había cambiado, en especial porque se notaba que quería ayudarlos con la licitación, y entonces pudo empatizar con ella y se dio cuenta que le había hecho lo mismo que la gente le hizo a Sara cuando descubrieron que era lesbiana, y de la forma en la que ella había cambiado, hasta que ella misma cambió y aprendió a vivir con la crítica. Me siento engañada por todas esas veces que fuimos al baño juntas, de seguro tenías otras intenciones conmigo. Estás fea, gorda y horrible, no te tocaría ni con un palo. Entonces cuando Sara habló con Julia, reconoció algo en su tono de voz, y Julia fue tan amable con ella que se sintió que ella misma no merecía su perdón después de todo lo que ella le hizo. Después de todo, fue ella misma quien arruinó la vida de Julia, y se regocijó mucho tiempo por ello. A lo que Javier le respondió que le tomó 4 minutos decir que quería coger con Julia. 4 malditos minutos. Sara pierde la paciencia y le dice a Jabalí que no se trata de eso, pero Jabalí le dice que guardará su secreto. Seco menciona que aún no entiende cómo le agrada a Julia, ya que cuando eran niños siempre abusaba de una amiga de él y siente que perdonar a Julia sería como si traicionara a su amiga. A lo que Sara le dice a Seco que ella era esa amiga, y que si ella ya perdonó a Julia, también él lo puede hacer después de estos 25 años, que no será una traición a su lealtad. Y Seco se despide diciendo que tienen diferentes definiciones de lo que es la lealtad. Zero se queda en su casa sintiéndose culpable de que creció junto a sus amigos, tuvieron los mismos trabajos de mierda y solo él fue quien terminó teniendo una casa y un buen trabajo al final. El armadillo le responde que ciertamente es injusto, pero debe poner sus límites, ya que si bien tiene un cuarto de invitados, le muestra que este está lleno de demonios de la adultez, que Zero lleva cargando desde hace mucho, en el cual vemos varios de los demonios y ciertos personajes que el anciano y el niño nos han estado mostrando. Zero se dirige a la conferencia con el senador, la conferencia acerca de los kurdos. El armadillo le pregunta cuál es su plan al respecto, a lo que Zero le responde que su idea es ir y esperar que nadie note que está ahí. Le comenta al armadillo que no escribió nada en sus redes acerca de su aparición, y no escribió nada acerca de este evento, por lo que debido a que es en un lugar poco conocido, espera que nadie se dé cuenta. Incluso hizo una lista de frases y respuestas genéricas para decir ante cualquier pregunta que le hagan. Ya saben, los clásicos como ajá, ¿está bien? ¿Al menos a alguien le importa? ¿No tanto como quisiera? Y un par de frases así. Zero entra a la conferencia y es recibido por el senador y se sorprende de que haya tantas personas en el lugar. A lo que le dice el senador que es debido a que como nada pasa en ese lugar, todo el mundo vino. Viendo la audiencia, Zero calcula cuántas personas podrían ser seguidores de él, y de esos seguidores cuántos podrían molestarse porque asista al lugar pensando que podría perder tan solo 100 seguidores. A lo que el armadillo le responde y le dice que esas 100 personas probablemente hablen con sus amigos, aunque también probablemente pocos de ellos tengan amigos. Entonces es interrumpido por el senador, para presentarle al experto en la causa de kurdos, a quien dibuja como un personaje de Star Wars genérico para no causar problemas con la edición del libro. El experto le da la bienvenida al evento y comienza la conferencia, la cual parece más un debate que una conferencia. Entonces Zero apaga su cerebro y prácticamente empieza a contar el tiempo que le queda para terminar la conferencia. Y debido a que no está escuchando y no está poniendo atención, no pudo responder una pregunta del público, una pregunta en específico de un joven enojado, a lo que el senador le menciona que lo ignore, que solamente es un joven revoltoso. Acto seguido, el joven interrumpe nuevamente, argumentando que el mismo gobierno que apoya a los kurdos le vende armamento a Turquía. Zero se queda perplejo y comienza un plan para parecer muerto. El joven insiste en su punto, pero el senador y el experto intentan callarlo. El joven se molesta, se levanta, se acerca a ellos y golpea la mesa del senador diciendo y alegando que lo que dicen son puras mentiras. A lo que de entre el público aparecieron un grupo de policías vestidos de civiles que someten al joven y el senador exige que lo arresten mientras Zero intercede por él. Entonces Zero intenta meterse entre la multitud para liberar al joven y logra zafarlo de la policía. El joven lo logra y sale corriendo del edificio. Zero se siente aliviado pensando que nada puede ser peor. Sin embargo, el senador lo acusa de haber cometido un acto de violencia en contra de la democracia, a lo que Zero no entiende lo que quiere decir, pero sabe que esto es algo malo. El senador le insiste en que tome asiento y se una con ellos a la grabación, a lo que Zero se queda helado al darse cuenta que se está transmitiendo en vivo. La presentadora narra los hechos que acaban de ocurrir y menciona la acción de Zero al proteger e impedir el acto de violencia del agitador. Zero intenta explicar sus acciones, pero la presentadora insiste que está afirmando su participación. Zero intenta excusarse, pero la presentadora insiste nuevamente. Zero se enfurece y explota diciendo que no fue la gran cosa, ya que nadie salió herido,
Acto seguido, la presentadora termina acusándolo de terrorismo y Zero queda sin saber qué decir, pensando en las consecuencias que esto tendrá en su vida. El teléfono de Zero comienza a sonar y empieza a ver cientos de mensajes acerca de lo que está sucediendo, acusándolo de diversas cosas en las redes sociales y preguntándole qué diablos estaba haciendo ahí apoyando al senador. A lo que la presentadora interrumpe nuevamente diciéndole que lograron arrestar al joven y revela su identidad, nuevamente interrogando a Calcare de cómo se siente de tener un arresto en sus manos. Zero intenta analizar las cosas tratando de defenderse pero al mismo tiempo sin inculpar más al joven, a lo que el armadillo le comenta que el chico ya ha sido arrestado por su culpa y no hay nada peor que le pueda pasar, lo que hace que Zero se sienta aún más culpable de lo sucedido y piensa que es responsable de que encarcelen y juzguen al joven. La multitud se abalanza sobre Zero esperando que dé su respuesta, preguntándole si piensa que lo que hizo el joven estuvo mal, mientras que el senador y la gente le dicen que lo más obvio es que responda que sí, que el joven fue quien los atacó. Zero piensa detenidamente y analiza que solo tiene que decir sí, lo puede sacar de problemas y puede zafarse de esta. El senador se harta de que Zero no dé una respuesta e interpreta que su prolongado silencio sea por ser cómplice del joven. Zero se mantiene callado pensando en qué hacer. El senador insiste que responda que sí y que todo terminará, que culpe al joven por sus acciones y esté de acuerdo con él y de esta manera se zafará de todos los problemas. Sus compañeros también le insisten en que diga que sí, incluso si no lo piensa de esta manera, ya que de otra manera es declararse como un terrorista. Llega la noche. 3 simples reglas. 3 simples reglas. 3 malditas reglas. Se dice Zero a sí mismo. No nazis, no policías y no políticos. 3 simples reglas. Se dice a sí mismo mientras conduce por la noche. Mientras conduce a su casa y piensa en todo lo que salió mal durante el día, pensando que tanto izquierda como derecha se unieron para apoyar al senador como una víctima del ataque. El presidente del Senado Intergaláctico lo nombra como un ataque terrorista, inculcando a Zero como un cómplice. Un acto de intolerancia ante el diálogo y la democracia. Los cargos del joven fueron asalto y amenaza hacia una figura pública, y probablemente le den 1 a 7 años en prisión. Un enorme silencio de parte del dibujante que decepcionó a sus lectores, quienes esperaban que dijera algo en defensa del joven. ¿Para qué diablos fuiste a ese lugar después de todo? Cambiamos una cueva oscura donde una figura misteriosa murmura, diciendo que lo puede escuchar, lo puede sentir. Una sombra misteriosa le responde que ya casi es tiempo, que el momento de atacar ya casi llega. Continuará. Curiosidades. En esta ocasión creo que voy a empezar a analizar la situación del evento. En la fecha actual en la que estamos, mediados del 2024, son épocas de elecciones a nivel mundial y debido a esto las redes se inundan de política, por lo que creo que no había un mejor momento para hablar de este tema. Hablar de política, sea cual sea el tema, es un tema complicado y creo que ustedes habrán conocido por lo menos a 1 o 2 influencers que comienzan su carrera haciéndose virales por un video gracioso para continuar con una cosa diferente y terminar sepultando sus carreras hablando de política. La política es un tema complicado y una figura pública como un artista en el caso de Zero, al hablar de esto y hacerlo público, su punto de vista acerca de cualquier tema puede dar un mensaje equivocado, ya que en la política todo el mundo tiende a irse al extremo del sí o el no, lo cual es natural ya que la mayoría de los temas políticos por lo general definen el rumbo de cómo irá un país. Lo cual es natural ya que la mayoría de los temas políticos por lo general definen el rumbo de cómo viven sus vidas las personas. De hecho, es más o menos por lo mismo que me salté la novela de Kovale Kalin de Zero Calcare, debido a que toca temas muy complejos que hablan de un conflicto del cual tiene repercusión en la vida de muchas personas hasta el día de hoy, y del cual siento que yo no estoy calificado para dar mi opinión, ya que un error en la interpretación del problema de mi parte puede tener repercusión en la opinión de algunas personas, aunque también los invito a ustedes mismos a leer aquella novela y darse una opinión propia. Pero ok, volviendo al tema, si no han comprendido el problema del detalle de Zero y el joven, el problema de la conferencia es que el joven al levantarse de su silla y golpear la mesa se interpreta como un ataque, el cual independientemente de la intención o no del joven de dañar al senador, es un crimen grave. Aclaración, esto sucedió en Italia, donde quiero pensar que tiene un sistema jurídico mejor que en Latinoamérica, así que imaginen lo que hubiera pasado al joven en Latinoamérica. Aunque la verdad, en México, donde yo vivo, por lo general ya es tradición que los estudiantes puedan callar a un político más que los ciudadanos comunes. Como sea, Zero queda en silencio debido a que él mismo reconoce que lo que hizo el joven está mal, ya que sea cual sea el tema, no es un lugar ni un momento para atacar a un político, especialmente una conferencia donde se abre el diálogo. Aunque por otro lado, obviamente al ser Zero un artista y un activista, él mismo recuerda sus tiempos de joven donde al parecer hizo cosas similares
y se siente identificado con él, resaltando que se hizo popular por el G8 de Génova, el cual hemos analizado a detalle en varios videos. Por lo que decir que el joven está mal es hasta cierto punto convertirse en un hipócrita y traicionar sus propios principios, cosa que muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento en casos menos complejos, por lo que su respuesta ante las acciones del joven tendrá mucha pesadez en lo que será el resto de su carrera como artista y como activista, ya que su respuesta puede ser algo compleja, pero la gente solo va a escuchar el sí o el no al respecto, y más aún, ni siquiera tiene el tiempo de pensar su respuesta, ya que fue algo que pasó de repente y al menos en mi opinión, en esos momentos quedarse callado fue la mejor respuesta que pudo dar, ya que no estaba seguro de si lo que hizo estaba correcto o no, por lo que tampoco estaba en una posición de dar una respuesta que él no creía fuera adecuada. Y a pesar de las repercusiones que esto tendrá en su carrera, para los activistas, para las figuras públicas y los periodistas en especial, su palabra es lo más importante que tienen, porque de lo que ellos digan nace su credibilidad. Si han seguido a algún influencer que haya estado en medio de algún escándalo, donde haya dicho de manera desinteresada una opinión polémica acerca de un tema que por lo general no lo compete y del que no está muy bien informado, sabrán a lo que me refiero. Una vez que das tu opinión es muy difícil retractarte. Voy a dar un ejemplo casi al azar. El año pasado, un grupo de influencers en México, a quienes coloquialmente les diría que les falta barrio, o sea que viven en una burbuja, y a quienes en ciertas partes del país se les denomina whitexicans, es decir, jóvenes privilegiados que probablemente no trabajan pero sienten que saben las respuestas del universo y que sus opiniones son sagradas. Tocaron el tema de los videojuegos, y digamos que dijeron que todas las personas que juegan videojuegos son unos tetos. Sea lo que eso signifique, creo que era un insulto. En su podcast, que la verdad no tengo idea de qué trataba definitivamente, porque la verdad no le veía ni pies ni cabeza a sus discusiones, no trataba de videojuegos y nunca intentaron tomar el tema de los videojuegos, pero tocaron un tema que ellos no dominan y se les hizo fácil hablar de ellos sin filtros y sin saber nada de él. Y si tienen algún amigo gamer que esté en las redes sociales, sabrán que la comunidad gamer es una comunidad pacífica que obviamente deja pasar cualquier comentario insultante de personas que no piensen lo mismo que ellas, debido a que por lo general está integrada por gente madura que tolera las diferencias de opiniones. Claro que no, los funaron y los mandaron a... Los funaron bien bonito, bueno, feo y los hicieron pedazos. En resumen, tus palabras y tus opiniones tienen consecuencias, así que trata de hablar de lo que sabes y no hables de política si no eres un experto en política. Porque la gente puede perdonarte que le vayas a un equipo de fútbol que odien, que compres una consola que ellos piensen que está o inclusive te pueden perdonar que salgas con su ex, pero la mayoría de las personas no tolera que apoyes al partido que ellos no apoyan, e inclusive algunas personas ni siquiera toleran que no apoyes a su partido. Así que ahórrate el trago amargo y trata de no tomar estos temas a menos que sean absolutamente necesarios o que estés con familia y amigos. Y también, por favor, no sean tan intolerantes, no todos los problemas del mundo tienen una respuesta simple, y menos en política, ya que la mayoría de ellos son temas complicados. Es precisamente por esto por lo que Zero se comenta a sí mismo que cuando las cosas así pasan, lo que uno debe hacer es desconectarse de internet, desahogarse del ruido y esperar que todo termine. En el caso de Zero le gusta tomar una botella de vino en su mansión. La meritocracia. Otro punto mencionado en esta historia y que tendrá repercusiones a futuro es la meritocracia. Zero, Seco y Sara crecieron juntos en la misma escuela. Bueno, creo que Seco no fue a la escuela. Bueno, al menos no fue por mucho tiempo. Y a pesar que los tres viven donde mismo, y estuvieron en las mismas escuelas y tenían las mismas oportunidades, Zero terminó teniendo por azar del destino un buen trabajo, mejor dicho, el trabajo de sus sueños, con un buen pago, y que le da estabilidad económica y una casa. Algo que hoy en día creo que es más de lo que la mayoría de las personas tienen en el mundo. Mientras que Sara, su amiga, que siempre fue la chica de los plumones, la aplicada, la favorita de la maestra, quien siempre quiso ser maestra, estudió para eso e inclusive nos dan a entender que hizo un posgrado, trabaja sirviendo café a personas que hacen productos de baño. Porque lo que pretendo es ser profesora. Llevo toda la vida estudiando para eso. Y en cambio, estoy vendiendo escobillas del váter. Y peor aún, Seco, quien la mayoría de sus amigos no saben si sabe leer y escribir, terminó siendo maestro de la escuela, básicamente teniendo el trabajo soñado de su amiga. Creo que todos hemos estado en una situación así en algún momento, donde intentamos conseguir el trabajo que queremos pero por alguna razón no lo obtenemos, pensando que la preparación y el estudio y el trabajo duro nos darán ese trabajo. Y de hecho, en la serie Cortar por línea de puntos creo que lo explican muy bien. Antes funcionaba, pero este país se ha engangrenado y para trabajar tienes que esperar a que tu madre, tu tío o el amigo de alguien te presente a su jefe. Intentará meterte en alguna parte siempre que no molestes mucho a los demás trabajadores. Al igual que la política, el mundo laboral es un mundo complejo, donde si bien la preparación y los estudios te dan cierto valor, aunque por lo general esto depende del trabajo, pero más comúnmente de lo que crean, habrá casos en los que los trabajos que desean puede que no se los den por alguna tontería,
Un buen ejemplo de esto es que en mi juventud nunca pude conseguir un trabajo de medio tiempo debido a que en aquel entonces tenía el cabello largo. Y en la ciudad donde vivía eran pocos tolerantes con la presentación. Así como en la política, para conseguir cualquier trabajo hay una serie de filtros que debes de pasar. Es lógico pensar que entre más importante es el trabajo, más filtros tendrá. Pero hay veces en las que inclusive los trabajos de mierda que nadie quiere tienen filtros estúpidos. Un ejemplo al azar es que quieras trabajar en un Oxxo pero que no te contraten por tener tatuajes, lo cual es cada día menos común, pero aún así existe gente así. De cualquier manera, volviendo a Sarah y Seco, independientemente de que los personajes sean reales o no, bueno, sí, supuestamente están basados en personas reales, pero no significa que todos los aspectos de su vida sean totalmente iguales. Es curioso cómo Seco terminó teniendo el trabajo soñado de Sarah sin quererlo. Aunque si la historia está situada más o menos en el año 2017, y en las series animadas Seco menciona que jamás ha tenido un trabajo real, es hasta el momento, digamos, un hueco argumental que luego vamos a comentar. Sí, me lo han preguntado mucho, pero quiero terminar de leer las novelas para saber si hay un hueco argumental. Ok, en esta parte quise poner una historia corta que me sucedió en un trabajo, pero la verdad es que creo que me excedí un poco con ella y no creo que sea el interés de todos. Pero si quieren oírla la podrán encontrar en la versión sin censura de mi Patreon, además de encontrar este video sin quacks ni ninguna censura, pero si quieren les daré de manera muy resumida de esa historia. Aunque en resumen es la historia de cómo alguna vez quise pedir un trabajo en el cual estaba totalmente calificado para él y no lo conseguí porque el encargado de recursos humanos le iban a dar un bono por dárselo a alguien más. Y me atormentó mucho tiempo pensando que no valía como profesional. Ok, sigamos. Las relaciones adultas. En esta parte de la historia, un punto muy importante y que tendrá repercusiones a futuro son las relaciones adultas. Aclaro que por relaciones adultas me refiero a parejas sin casarse de más de 30 años. En conciso me refiero a las relaciones de Sarah con Sailor Uranus y Kaya con Detestable. Y ambos abordan problemas comunes de las relaciones adultas hoy en día. Kaya y Detestable son una pareja que llevan años juntos. Y ambos tienen todo el combo de los problemas actuales. Trabajos mal pagados, no tienen acceso a una vivienda, además de poco tiempo para poder pasar juntos. Y esto es un problema que se acentúa cada vez más con la edad, especialmente para parejas adultas, y ambos están en un punto donde están demasiado adultos para poder cambiar por una persona, por lo que se niegan a cambiar su estilo de vida por su pareja. Y en el caso de Kaya se nota que está en un punto en el que la única razón por la que siguen juntos es porque llevan años juntos, y tiene planes a futuro que desgraciadamente no comparte con su pareja, lo cual, aclaro, no está mal, pero creo que en ese punto de la relación uno debe darse la idea de que la pareja no va a cambiar sus planes de manera inadvertida, y el hecho de que Kaya crea que así será indica que esa relación no va por buen camino. En el caso de Sarah y su novia, es una interacción un poco nueva, donde ella simplemente no desea avanzar y da muchas excusas a su pareja que aparentemente es 10 años menor. Sí, Sarah es una saltacunas, y le es más fácil dar excusas para que su relación no avance, aunque en este caso debo admitir que el contexto en el que están este tipo de interacciones son nuevas, y me refiero al matrimonio lésbico, aunque desgraciadamente por ahora solo será una trama secundaria. Julia Cometis. Finalmente conocemos la razón por la cual Julia Cometis y Sarah se reconciliaron, aunque para quienes no leyeron Un punto de garganta o vieron el resumen del video que yo hice, les pondré el link en la descripción, les voy a dar un resumen. Julia era la bully de Sarah y sus amigos hasta que Sarah repartió copias de su diario, el equivalente en los 90 a filtrar el pack, y desde entonces Sarah y Seco se dedican intermitentemente a arruinar la vida de Julia en la primaria y en la secundaria, para luego dejar de verse, a excepción de una breve aparición en un funeral, y luego ¡puf! Julia aparece en la boda de jabalí como la mejor amiga de Sarah, o la única amiga de Sarah, por ahora. Ok, para quienes sí leyeron la historia de Un pulpo en la garganta, cuando supieron lo que Sarah le hizo a Julia, aparentemente tuvieron la reacción de se me cayó una ídola. Pero creo que el punto aquí es demostrar tanto que la gente cambia, así también como la ya tan típica y clásica de que creemos ser el héroe de una historia mal contada. Sin embargo, muchos podríamos ver a Sarah y a Seco como los villanos de la historia de Julia. Y es que hay gente que sale de nuestras vidas y creemos que creció y se desarrolló de cierta manera, para darnos cuenta que al final son personas completamente diferentes. No sé si han asistido alguna vez a una reunión de exalumnos para darse cuenta que aquel niño abusivo y desagradable se ha vuelto hoy en día un padre amoroso y tierno. Aunque también hay veces en las que, por una mala pasada del destino, una persona buena y tierna se convierte en un maldito monstruo. Cosa curiosa, ambos ejemplos podrán verlos en Un pulpo en la garganta. Ah, por cierto, pequeño spoiler. No, Sarah no está enamorada de Julia. Que alguien sea lesbiana no significa que les gusten todas las mujeres. No le hagan caso al cerdo. Las 3 reglas. Zero tiene estas 3 reglas de oro. ¿Por qué? Pues porque no lo tengo que explicar. Aunque les recuerdo que ellos viven en Italia, donde los sí son un problema. Porque recuerden que por ahí pasó el señor del bigote. No policías. ¿Por qué? Pues porque todo buen activista no confía en la policía. Y no política. ¿Por qué?
porque en el punto anterior creo que lo expliqué a detalle. De una manera u otra todos tenemos estas reglas no escritas que rigen nuestras vidas, algunas veces de manera inconsciente, y aquí vemos cómo la vida de Zero va a cambiar por ignorar, aunque sea momentáneamente, una de las reglas que rigen su vida. Y creo que toda persona debería de tener alguna especie de estas reglas similares que le sirvan para guiar su vida y su trabajo. No digo que obedecerlas ciegamente, sino que al menos sirvan de guía, como le mencionó Detestable a Zero. Tu regla de oro era no involucrarte en la política, pero si ya te comprometiste a ir, será más dañino para tu imagen y tu credibilidad faltar a tu palabra. Aunque creo que tal vez si Detestable hubiera sabido cómo metió la pata a Zero, tal vez le hubiera dicho mejor no vayas, compa. Ok, y para presumirles, mi canal se rige por 3 reglas. Hablar solo de animación. Debido a que quiero mantener un canal temático, solo hablo de animación y cosas relacionadas a ellos, como los cómics en este caso. No hablar de cosas que no me gustan. Creé este canal para divertirme y en lo personal me divierto hablando de cosas que me gustan. Y en mi caso en particular, hablar de algo que no me agrada me amarga mucho el día. Así que trato de evitarlo. Y por último, no hablar de política, porque no tengo la menor idea de lo que es la derecha y lo que es la izquierda y no creo entenderlo nunca. Y díganme, ¿cuáles serían sus 3 reglas de oro? Muchas gracias por ver. Lamento muchísimo la demora entre esta segunda parte, pero como ya mencioné al inicio, tuve ciertos problemas con el canal, así también como ciertos problemas con mi vida. Para quienes siguen el canal sabrán que intenté realizar un podcast semanal para hablar del tema, pero luego lo convertí en quincenal, y luego mensual, y luego empecé a apreciar mis horas de sueño y dije, haré los videos cuando tenga que hacerlos. Los invito también a ver mi otro canal, Monos Chinos TV, donde cada semana hablamos de anime, manga y cosas frikis. Soy Ascor, báñense.